Miércoles 18 de septiembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Christophe Marchand, procurador judicial de Rafael Correa. El nuevo abogado del expresidente Rafael Correa es un penalista belga. Lo defiende en el caso del secuestro a Fernando Balda, en el que hay una orden de detención preventiva y el pedido de extradición por la confesión del ex agente de la Secretaría de Inteligencia que acusa al ex primer mandatario. También estará Marcelo Merlo, el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, y la controversia que rodea al Consejo Transitorio de la Judicatura, que ha llevado a que el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana adelante la elección del nuevo Consejo Definitivo. Quedaría truncado el mandato del Consejo Transitorio de la Judicatura y la evaluación de los jueces y fiscales. Lo vamos a analizar. Y además nos acompañará Gustavo Larrea, el director nacional del Movimiento Democracia Sí. Un mensaje de correo electrónico al secretario de la Presidencia revelaría que la muerte cruzada con elecciones anticipadas de presidente y asambleístas se habría estado maquinando tras bastidores. Ahora, ¿a quién le conviene la muerte cruzada o a quién conviene el rumor de muerte cruzada? Lo revisamos. El expresidente Rafael Correa ordenó a las Fuerzas Armadas la operación militar para extraerlo del hospital de la policía en Quito el 30 de septiembre del 2010, el día de la revuelta policial. Así lo confirmó el excomandante del ejército Luis Castro, quien lideró la denominada Operación Rescate. El excomandante del ejército Luis Castro llegó a la Fiscalía de Pichincha para rendir su versión dentro de la investigación abierta por la muerte del policía Froilán Jiménez el 30 de septiembre de 2010. Castro, como comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, lideró la denominada Operación Rescate para sacar al entonces presidente Rafael Correa del hospital de la policía en Quito. Ese día todo terminó en un inédito y confuso enfrentamiento armado. Murió el integrante del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, Froilán Jiménez, uno de los uniformados que custodiaba el vehículo en el que salió Correa. ¿Quién dio la orden para la operación militar? La orden, obviamente, vino de la autoridad máxima, del comandante en jefe supremo, que siempre ha sido el comandante máximo de las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo conoce? ¿El presidente de la República? Naturalmente, que siguió, obviamente, al alto mando militar y siguió una cadena de mando respectiva. Es decir, según Castro, la orden del expresidente Rafael Correa fue al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Ernesto González y los comandantes del Ejército, Marina y Aviación. Respecto al enfrentamiento, Castro aclaró: Quien habla jamás conoció, jamás dio una orden absolutamente de abrir fuego o disparar. Fuimos recibidos con disparos de todos, de todas partes. Las personas, los soldados, hicieron su legítima defensa. En el operativo participaron 803 militares. Un 30% con material de armamento letal y el 70% completamente con armamento no letal. Las diligencias continuarán el próximo miércoles con la reconstrucción de los hechos del enfrentamiento armado del 30 de septiembre. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En pocos días se cumplirán 8 años del 30S, que el aparato de propaganda del Correato lo convirtió en tema emblemático de un régimen supuestamente democrático, amenazado por golpe de Estado e intento de magnicidio. La interferencia en la justicia fue tan fuerte que hasta hoy no ha brillado la verdad. El caso del diario El Universo sacudió a la conciencia civilizada de América por un encauzamiento penal demencial que a última hora se detuvo por el rechazo internacional. Irónicamente, hoy la verdad que ha empezado a brillar con los testimonios de altos jefes militares le da la razón al periodista Emilio Palacio, quien vive protegido por el asilo que le ha brindado Estados Unidos. A centenares de personas, el 30S, patentado orgullosamente por el régimen dictatorial en el registro de la propiedad intelectual, les arruinó la vida, violando sus derechos humanos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Christophe Marchand, procurador judicial del expresidente Rafael Correa en el caso Balda, abogado belga especializado en Derecho Penal Internacional, con experiencia en casos de extradición o en la defensa de personas acusadas de terrorismo en Bélgica, Francia, España, Italia, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Marruecos. Actualmente está litigando por la familia de Patrice Lumumba, ex dictador del Congo belga, por crímenes coloniales o por el gobierno catalán en el exilio. Le damos la bienvenida a Christophe Marchand. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. En el caso Balda hay una orden de detención preventiva contra el expresidente Correa, pedido de detención a la Interpol y solicitud de extradición al Reino de Bélgica. ¿Ha pedido refugio político a Bélgica el expresidente Correa? ¿Se ha iniciado el trámite de extradición? Bueno, el trámite de extradición lo hemos parado a nivel de Interpol. Es decir, que cuando hemos tenido la noticia que había un orden de detención de un tribunal de Quito, hemos mandado, hay una procedencia para hacer eso, un dossier, unos documentos, unos argumentos a Francia, a la sede de Interpol, para parar la orden de detención. Y Interpol ha suspendido la demanda de Ecuador. Es algo muy excepcional, no ocurre mucho. En mi carrera de abogado especializado en extradición es la primera vez que ha ocurrido, porque es un caso muy importante y hay indicios que lo que pasa aquí en Ecuador no respeta el derecho internacional. De acuerdo al convenio de extradición de Bélgica con el Ecuador, ¿es necesario una sentencia o también se incluye a la detención preventiva como medida cautelar para solicitar la extradición? El tratado es muy viejo, es del siglo XIX, es uno de estos tratados muy bien hechos. En estos tiempos los juristas sabían escribir muy bien. Así que en el tratado hay la posibilidad de demandar, de pedir la extradición si hay una decisión preventiva. La jueza del caso Balda cambió la medida cautelar porque el expresidente Correa no cumplió la medida originalmente dispuesta, pese al pedido del fiscal que era la prisión. Pero el expresidente no se presentó a la judicatura y ha afirmado públicamente que no lo hará. ¿Por qué se niega el expresidente a colaborar con la investigación? No se niega a colaborar con la investigación. Yo fui personalmente con el presidente Correa al consulado de Ecuador para decir que estamos a disposición de la justicia para contestar cualquier pregunta, para discutir sobre las pruebas, si hay pruebas en este caso, y que podemos presentar nuestros argumentos. El presidente Correa fue más de 10 veces, me parece, en el consulado en Bélgica para contestar y hacer unas videoconferencias sobre todos estos casos que ahora vienen en contra de él aquí en Ecuador. ¿Cuánto tiempo usualmente toma una decisión del gobierno belga sobre extradición? Bueno, lo que hay que entender es que ahora el pedido de extradición no ha llegado a Bélgica, está parado a nivel de Interpol. Interpol, de manera excepcional, ha suspendido la demanda ecuatoriana cuando ha visto nuestros argumentos basados en lo que pensamos hay violaciones de derechos fundamentales en el proceso aquí en Ecuador. ¿Cuáles son esas violaciones? Bueno, lo que veo es que hay indicios, digamos. Tememos que hay problema. Por ejemplo, hay problema, digamos, institucional. Lo que hemos visto es este Consejo de Participación Ciudadana, me parece un órgano muy especial que está poniendo una presión sobre los jueces. Ahora mismo, la jueza que tiene que decidir hoy, en el caso del presidente Correa, está sometida a un control que no puede existir. Eso no puede existir.
Los jueces son independientes y tienen que sentirse independientes. ¿Se ha comprobado ¿Tenemos mucha eso? fe? Sí. ¿Cómo? ¿Eso se comprobó o solamente se afirmó ante la Interpol? No, lo que hemos hecho es una descripción de los problemas institucionales. El referéndum, la creación del Consejo de Participación, el cambio de fiscal, el nuevo fiscal que vino, ahora lo que ha pasado con el Consejo Constitucional y esta situación, el Consejo de la Judicatura, esta situación que a nuestro punto de vista, basado en la jurisprudencia de los derechos humanos de Europa y de Interamericana, no es posible al nivel institucional que los jueces tenían una presión así de un consejo que lo puede controlar, que lo pueden echar de su cargo, dimitir, eso no se puede. Y esperamos que los jueces, y tenemos mucha fe que los jueces van a resistir y quedan independientes, aunque hay esta presión muy fuerte en contra de ellos. Pero es una presión, digamos, que viene de todos lados. También el expresidente ejerce sus presiones. ¿Cómo? También digo, el expresidente ejerce sus presiones. Es una presión que viene de todos lados. Porque en definitiva, cuando estaba en el poder el presidente Correa, se actó de haber metido la mano en la justicia y de que el Poder Judicial estaba integrado por gente adicta a él. O sea, él decía que era un ejemplo el Poder Judicial del Ecuador. ¿Cómo cambió esta situación tan dramáticamente de un Poder Judicial tan limpio a un Poder Judicial así sometido entonces? Bueno, lo que dice usted es muy importante. Es que hablamos de una transición política. Hubo el régimen del presidente Correa. Yo no hago política. Yo no voy a decir si fue bueno o malo. Eso está en las manos del pueblo ecuatoriano. Yo solamente hago un control, digamos, sobre la cuestión de derechos fundamentales. Una transición, sí, ocurre, cambian, los jueces cambian, pero no cambian por el medio de un consejo transicional, así, transitorio, de participación ciudadana, que tiene demasiado poder, que parece inconstitucional, que parece que puede hacer todo lo que quiere ahora en Ecuador sobre las instituciones. Eso tiene que parar. Los jueces tienen que resistir a esto. Mediante el mecanismo de la cooperación eficaz, como se conoce en el Ecuador, o la delación premiada, como se conoce en otros países, el ex agente de la Secretaría de Inteligencia, Senaín, hallado culpable en Colombia del secuestro de Fernando Balda, Raúl Chicaiza, confesó que el secuestro se realizó por orden del expresidente Correa y ha presentado pruebas al fiscal. No son sus enemigos políticos que acusan al expresidente, sino un ex servidor de la presidencia. ¿Cómo refuta el presidente esa acusación? Bueno, a mí me parece primero que no hay que hacer el juicio en la televisión. El juicio se hace en la corte, con jueces independientes que van a evaluar las pruebas. No es nuestro cargo de hacerlo aquí con una cámara de televisión. Pero bueno, sobre la colaboración eficaz, lo que hay que decir es que es un sistema que se utiliza en muchos países, en Bélgica, en Italia, que tiene mucha eficacia, pero que tiene también problemas, en el sentido que las personas que hacen este tipo de declaración lo hacen en contra de ventajas. Y la pregunta es, ¿por qué han hecho esta declaración? ¿Por las ventajas o porque buscan la verdad? Y por eso hay que utilizar estas declaraciones con mucho cuidado. Es decir, tienen que ser comprobados con otras pruebas duras, digamos, otras pruebas fuertes. Christophe Marchand, procurador judicial de Rafael Correa, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio. Las controversias en este consejo causan que el Consejo Transitorio de Participación adelante la elección del Consejo Definitivo de la Judicatura. Regresamos para analizarlo. Quédese con nosotros.
Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos hace pocos minutos al nuevo abogado belga del expresidente Rafael Correa decir que consideran ellos que ahora se está ejerciendo presión sobre todos los jueces o quienes tratan el caso del expresidente Correa, que no hay independencia de los jueces ni de la justicia. ¿Cómo lo ve usted? Mire, las expresiones del procurador del economista Correa ponen en evidencia que precisamente el trámite que estamos llevando adelante de evaluación de los jueces molestaría en principio al expresidente Correa, porque esta evaluación es un mandato de la ciudadanía. No olvidemos nosotros que el 4 de febrero el pueblo ecuatoriano, en un porcentaje mayor del 70%, precisamente consideró que un consejo transitorio de participación social que preside el doctor Trujillo tenía que hacer una evaluación de todas las entidades, entre estas del Consejo de la Judicatura, y luego de esa evaluación el Consejo fue cesado y se designó un consejo transitorio que yo lo presido. Ahora, ayer escuchábamos a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, por cierto, acompañada de jueces nacionales, provinciales, de representantes de la Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados, rechazar algunas de sus declaraciones. Y esto fue algo de lo que dijo, recordemos. Evaluación que aún no se ha iniciado, por tanto, al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno. De existir actos de corrupción, insistimos una vez más, se los transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso. ¿Y qué responde usted a ese pronunciamiento? Bien, efectivamente no podemos sacar de contexto las expresiones que yo he formulado. La evaluación de los jueces y juezas de la Corte Nacional fue decidida por el Pleno de la Judicatura. En esa decisión se establecieron parámetros generales que implican una evaluación técnica que a su vez tiene 4 componentes. De esos componentes, 2 están técnicamente en marcha. El uno tiene que ver con la legitimidad con la que llegaron a los cargos los actuales operadores de justicia de la Corte Nacional. La legitimidad es un tema que precisamente este momento está analizando la Contraloría General del Estado. Pero es importante que la ciudadanía conozca, y usted, Stephanie, que fue el Consejo Transitorio que preside el doctor Julio César Trujillo el que pidió al Contralor General del Estado encargado, al doctor Pablo Celi, que proceda a un examen especial de cómo fueron designados los operadores de justicia, las juezas y jueces de la Corte. Claro, ahora lo cierto es que hay estas evaluaciones que están, pero el tema es que lo va a llevar adelante, lo lleva adelante una comisión de la Judicatura que incluso podría revisar algunas sentencias, y pregunto eso porque la Corte le respondió a usted que los nombramientos de los jueces provienen de concursos de méritos y oposición y que las resoluciones judiciales solo pueden ser revisadas por un órgano judicial superior, no por esa comisión. Entonces, ¿qué pasa allí? Parece que no se entendió la respuesta anterior, Stephanie. Me explico. La legitimidad de los actuales jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, en el informe de cesación de funciones del Consejo de la Judicatura, textualmente establece que respecto a la evaluación y a la forma como llegaron a la Corte, hay una serie de irregularidades. No lo digo yo, lo dice el Consejo Transitorio. Y por ese motivo el doctor Trujillo pidió al Contralor que se haga un examen especial que ya ha concluido y que este rato está ya a información de la Contraloría General. ¿Qué hemos dicho nosotros? Ese tema
el que tiene que ver con la legitimidad de los actuales juezas y jueces de la Corte Nacional, determinará la Contraloría General del Estado, organismo totalmente autónomo. Nosotros no tenemos ninguna injerencia. Y sobre el otro tema, el que tiene que ver con la transparencia, yo he dicho, y lamento que se saque de contexto mis palabras, que es la UAFE la que, de acuerdo con la ley, va a analizar, como es obvio, los movimientos patrimoniales, económicos, etcétera, de las juezas y jueces, a efectos de que la UAFE establezca si hay algún problema de carácter económico. Lo demás, en cuanto ya a la parte cualitativa y cuantitativa de las actuaciones de los miembros de la Corte Nacional, es algo que entra en el proceso que estamos diseñando. Y dicha sea de paso, al respecto, el día de ayer personalmente he tomado contacto con distinguidos científicos, yo diría, del derecho penal, extranjeros, para efectos de que se realice un examen de conocimientos, comenzando por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Me refiero a penalistas de la categoría del doctor, son penalistas, Miguel Ángel Núñez Paz, de la Universidad de Huelva, Díaz García Conyedo, de la Universidad de León, Javier Fernández Terruelo, de la Universidad de Oviedo, al que se sumaría el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Quito. Ok, pero en medio de esto están claras las diferencias, doctor Merlo, las diferencias que hay desde la posición del Consejo de Judicatura Transitorio y también de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Estas visiones contrarias, que no es que no se entienden, es que no las comparten, y por eso es importante que se vea qué está defendiendo hoy por hoy cada institución. Y en medio de este contexto, pues también salta el que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio dispuso el jueves acelerar el proceso para elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura Definitivo. Pero ustedes han dicho que van a trabajar hasta el último día. ¿Qué es lo que tienen previsto? ¿Qué es lo que hay que priorizar mientras siga este Consejo? ¿O qué tiene pensado hacer? Bueno, en el día a día y hasta el último día nosotros seguimos trabajando en todas las obligaciones y responsabilidades que tiene el Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Respecto a los concursos que están en marcha, pues se han reiniciado y están en proceso también de la fase definitiva, me refiero a la carrera fiscal. Y con relación a la Corte Nacional, insisto, el Pleno resolvió que se haga la evaluación. En las próximas 48 horas estableceremos ya el mecanismo preciso y la evaluación va porque va. Es un mandato constitucional. Es un mandato de la ley. Los propios jueces, la presidenta de la Corte Nacional estaba leyendo los pronunciamientos que aparecen en la prensa de un comunicado público, establece que efectivamente tienen que ser evaluados. Inicialmente decían que no, después dijeron que sí. En todo caso, al margen de lo que diga la Corte, con el mayor de los respetos, nosotros tenemos una obligación que parte de la Constitución y de la ley, y la evaluación se va a hacer. ¿Y esa obligación la van a cumplir mientras sigan en funciones hasta que llegue el Consejo de la Judicatura Definitivo? Y pregunto esto, ¿por qué? Por las discrepancias que se están dando también al interior del Consejo de la Judicatura, que preguntarían si usted se va a mantener o no renunciará o se mantendrá en su cargo. Yo no sé si es que alguien ha hablado de mi renuncia del cargo. Yo tengo que cumplir con una obligación derivada de un mandato, de una designación, y como presidente del Consejo de la Judicatura tengo que seguir adelante hasta el último día en que entreguemos el Consejo a los miembros designados de acuerdo con la Constitución. Los que provienen de ternas, que vienen de 5 instituciones del Estado. Ternas son 15 ciudadanos. Correcto, serán sometidos a un escrutinio público. Eso no se ha cambiado y no puede cambiarse porque está en la Constitución. El hecho de que se esté acelerando la constitución del nuevo Consejo Definitivo de ninguna manera interfiere con
la obligación que tenemos nosotros de hacer la evaluación. Más aún, cuando llegamos al Consejo, yo personalmente pensaba que nuestra transición no duraría más de tres o 4 meses, de tal manera que bueno, y ese misión tiempo se está cumpliendo. Marcelo Melos, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio y en Contacto Directo, muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos nos espera Gustavo Larrea, el director nacional del Movimiento Democracia Sí. Un correo electrónico en las redes sociales atribuye al gobierno la iniciativa de la muerte cruzada. Gustavo Larrea supuestamente estaría detrás de la iniciativa y aclara su posición. En pocos minutos estamos de vuelta con eso. No se vaya. El artículo 148 de la Constitución dispone que el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan, previo dictamen de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Está con nosotros Gustavo Larrea, dirigente de Democracia Sí. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Por las redes sociales circula un mensaje de correo electrónico dirigido por usted a Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente, en el que examinan los criterios favorables a que el presidente disuelva la asamblea y convoque elecciones anticipadas de presidente y asambleístas, coincidentes con las de alcaldes y prefectos, para impulsar a Alianza País y gobernar en el ínterin por decretos, leyes de urgencia económica. ¿Es auténtico este mensaje? ¿Es usted asesor del presidente? ¿Cuál es su relación política con el presidente? Este mensaje es absolutamente falso. Es parte de esta permanente campaña sucia del correísmo para desprestigiar a quienes luchamos por la democracia, las libertades, el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, la institucionalización del país después de 11 años de régimen autoritario. Por lo tanto, rechazo enérgicamente este supuesto pasquín impulsado por el sector del expresidente Correa. Llama la atención, la Asamblea, ¿sí? Llama la atención que se hable de ingobernabilidad en ese correo electrónico, cuando hay una nueva mayoría que apoya al gobierno en la Asamblea y no se han dado los motivos para la muerte cruzada que exige la Constitución. ¿Sería viable actualmente la muerte cruzada o el correo trata de quebrantar la nueva mayoría? Yo creo que es esta conspiración, este intento de generar en el país inestabilidad que viene de ese sector político, usa argumentos que están fuera de contexto. No existe ni mucho menos condiciones, ni hay una gran conmoción nacional. Al contrario, el país vive un proceso de institucionalización. Las instituciones vuelven a tener independencia, los jueces vuelven a sentenciar sin orden dictada desde las sabatinas, el país está en un proceso de recuperación económica y vamos a enfrentar un proceso electoral democrático dentro de 6 meses. Por lo tanto, absurdo una acción de esa naturaleza. La Asamblea, si bien tiene problemas, esos problemas tiene que resolverlo la Asamblea dentro de la Constitución y la ley y los organismos de justicia en el caso de las denuncias realizadas luego de ser investigadas y probadas de si realmente tienen fundamento, deben actuar los organismos de justicia. ¿A quién le conviene la idea de sembrar esto de que se está cuajando la muerte cruzada? ¿Crear división entre los aliados del gobierno? Sí, yo creo que es parte de una estrategia que impulsa el correísmo, que lo que busca es que se convoque a una asamblea constituyente. Ese es su objetivo político estratégico. Y por lo tanto, desestabilizar es su práctica política común. La semana pasada hicieron una marcha para celebrar el cumpleaños del expresidente Glass, hoy preso y sentenciado. Es decir, es parte de una campaña que lo que pretende es generar condiciones de desestabilización. Por eso nuestro rechazo enérgico a una carta mal redactada que no obedece a la situación política real del país. ¿Y le convendría la muerte cruzada a Democracia Sí para beneficiarse de la popularidad de Lenín Moreno,
que se lanzaría eventualmente a la carrera presidencial en una muerte cruzada? No, al país lo que le conviene es la institucionalidad. Nosotros no estamos pensando electoreramente. El país requiere madurez política, requiere que las fuerzas políticas actúen en función de fortalecer la institucionalidad y no en la demagogia y el uso politiquero de los momentos históricos que la nación vive. Entonces, ¿no se lanzaría Lenín Moreno a la aventura de nuevas elecciones de presidente y asambleístas? ¿Y está más bien enfocado en gobernar? Sí, yo creo que esa es una falsa visión del correísmo. El presidente está haciendo un gobierno de transición, hay un cambio en la política clara en el país, en la política internacional, en la política económica, en la política, en la lucha contra la corrupción, y eso requiere estabilidad institucional, ir construyendo una estabilidad democrática en términos de futuro y no en términos politiqueros de beneficios de ningún sector y de ningún líder del país. Bueno, usted hasta ahora ha hablado casi como asesor del presidente. ¿Y cómo está la democracia? Sí, está reconocida. ¿Cómo van sus labores proselitistas? Nosotros somos reconocidos desde el mes de mayo, somos el partido 20 sobre 20, democracia sí, ese es nuestro número, el número 20, y participaremos en las próximas elecciones en las 24 provincias, en los 221 cantones y en todas las juntas parroquiales, en procesos de unidad con sectores de la tendencia de centro hacia la izquierda. ¿Ese proceso de unidad implica unidad con Alianza País? En algunas provincias sí, en otras no. O sea que en general usted considera que tal como está la reinstitucionalización del país, no cabría de ningún caso la muerte cruzada. No, yo creo que todo aquello que inestabiliza al país le hace el juego al autoritarismo corrupto que gobernó el país en la década pasada. Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un buen día. Estefi. Bueno, así concluimos esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Y mañana nos volvemos a encontrar, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.